La historia de fondo, el prólogo, lección número 3, este es su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos. Es un gusto saludarlos a todos mis amigos y hermanos que cada semana escuchan y ven el programa Estudiando para Compartir. Desde aquí el set de grabación de la Asociación del Alto Magdalena, el Departamento de Escuela Sabática, para nosotros es una alegría poder llegar hasta sus iglesias y hogares. Y en esta oportunidad, como en todas las demás, con dos invitados muy especiales. Pastor Daniel Lozano, qué gusto tenerle con nosotros. Nuevamente, ¿no? Porque es el pastor del distrito de Kennedy y ya en otras oportunidades nos ha acompañado y gracias, pastor, por su ayuda. Gracias, pastor, por la invitación y también es un privilegio poder participar de este momento tan especial de la lección de escuela sabática. Y quisiera saludar a todos los hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y hermanos que, aunque no son de la asociación, también nos ven en este programa. Gracias, pastor, muy amable. Y también nuestro pastor Anderson Arango, pastor del distrito de Getsemaní. Pastor, nuevamente con nosotros y su aporte y su presencia es muy valiosa para nosotros. Gracias, pastor Perdomo. Bienvenido también al pastor Daniel y a todos nuestros hermanos que están viendo este mensaje tan especial. Creo que la lección va a cimentar lo que como adventistas hemos creído y nos va a capacitar mucho para lo que viene todo este trimestre importante. Muy bien, muchas gracias, pastor, muy amable. Pero vamos, antes de entrar de lleno al tema de la lección, pastor Anderson, voy a comenzar con usted. Ayúdenos a comprender un poquito más este tema. Estamos ahora analizando el tema de los maestros de escuela sabática y viéndolo desde la perspectiva de cuál sería, según su criterio, el mayor acierto que pueda tener un maestro de escuela sabática y cuál su mayor error que pueda cometer. Yo creo que uno de los desaciertos, hermanos, que no podemos cometer en nuestras clases de escuela sabática es llegar a estudiar la lección con la gente. Claro. Con los hermanos. No, uno no estudia la lección en la iglesia, uno la repasa, es diferente. No sé, hemos visto que hay hermanos que dicen, bueno, vamos a estudiar la lección del sábado, luego la del domingo, luego la del lunes. Y eso es un desacierto completo porque no hay una intencionalidad allí. Importante eso, ¿saben, mis hermanos? Ya los hermanos leyeron y estudiaron la lección durante la semana. El maestro no debe de darle lo mismo que ellos ya leyeron. La idea es poder ampliar un poquito el concepto, poder profundizar, buscar las herramientas apropiadas y llevar los criterios bien definidos. Y el acierto que yo pues traje a compartir con ustedes es hacer una clase amena y participativa. Okay. Eso te va a hacer nutrir mucho la clase, más si la vuelves didáctica, más si haces preguntas y no se vuelve un monólogo, ese sería un gran acierto. Muy bien, entonces la metodología de presentación de la clase. Gracias, pastor. Y pastor Daniel, ¿usted qué opina? ¿Cuál sería el punto de mayor error y el mayor acierto que tenga un maestro? Bueno, voy a iniciar primero con el acierto. Yo creo que siempre va a ser conveniente, pastor, motivar a la hermandad a adquirir la lección de escuela sabática. Sentimos, sí, que puedan tener su propio folleto para poder subrayar, para poder marcar, para poder disfrutar. No solamente digital, sino también físico, que lo pudieran tener. Yo soy uno de los que, yo soy de su línea, pastor. Yo acá tengo mi folletico, tengo aquí subrayado todo el asunto. Me gusta hacerlo, mis hermanos, subrayar, escribir, responder, porque mis hermanos, esto le ayuda a uno en gran manera. A veces la parte digital no es lo mismo que estar subrayando constantemente, ¿no? Entonces, comparto con usted ese criterio, pastor. Así es, y yo creo que un desacierto, pastor, es no incluir a los amigos a veces en la clase. Porque aunque ellos no estudian la lección, tampoco los podemos dejar de un lado. Toca buscar la forma, la dinámica para que ellos puedan participar también los amigos en la lección de escuela sabática. Muy bien, muchas gracias. Entonces, muy importante también no descuidar a nadie, no dejar de lado a nadie, sino incluir a nuestros amigos que nos visiten. Vamos a entrar de lleno en la lección número 3, la historia de fondo, el prólogo, y voy a iniciar leyendo los textos que se encuentran en Juan capítulo 1, los primeros versículos. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
Pastor Anderson, ¿qué cualidades podemos ver aquí de Jesús que Juan revela en los primeros versículos de su libro? Bueno, yo resalté 3 cualidades de Jesús allí. Primero, que Él es Dios. Que Él es Dios. Como adventistas nosotros creemos que Jesús es Dios. Importante. ¿Cierto? Sí. Segundo, que Él siempre ha existido. No fue creado. El texto dice, y Él era Dios. Okay. ¿Listo? Y el tercero, ya un poco más emocional desde mi perspectiva, es que Dios tiene un sueño y es vivir y morar con sus hijos para siempre, reflejado en Juan 1:14. Ok, que no lo leí en el momento, pero está dentro del mismo contexto. Sí, Pastor, ¿usted ve los mismos argumentos o ve algo más que quiera aportar? También Dios es creador. Jesús se presenta como creador, Okay. porque por Él fueron hechas todas las cosas. Eso también lo certifica como Dios, Claro. porque el único que puede crear es Dios. Eso es importante, hermanos. Miren, ahí está base fundamental de la teología adventista. Jesús como Dios eterno, como creador, como el sustentador, redentor y el Salvador. sí, el Salvador. Pero hay algo muy interesante, el versículo 4 dice que en Él está la vida y emana la vida. Es decir, Él no necesita la vida, en Él hay vida intrínseca en sí mismo, ¿no? Es la esencia de la vida. Ahora, la lección nos traía en el día domingo, compañeros y hermanos, una pregunta muy interesante que quiero hacerla de una manera puntual, Pastor Daniel Lozano. Dice, ¿por qué la divinidad plena de Cristo es parte importante de nuestra teología? ¿Por qué razón, Pastor, el creer que Cristo fue 100% Dios es importante para nuestra teología? Pastor, porque el único que podía pagar la deuda del pecado era el mismo Dios. Era el mismo Dios. Ni siquiera un ángel podía pagar la deuda del pecado. Y es interesante, Pastor, hay un libro, La historia de la redención, donde nos presenta con claridad acerca de la salvación, donde los ángeles se ofrecieron, pero el único que podía morir y salvar al ser humano era el mismo Dios, Jesús. Eso, hermano, es fundamental. Es decir, eso nos habla también de lo grande y de lo terrible que es el pecado, ¿no? Si hubiera sido un asunto tan fácil de manejar, el Señor manda un ángel, quizás el de menor rango, pero el tema era de tan magnitud que tuvo que su propio Hijo venir a morir por nosotros. Bueno, precisamente yo tengo acá una declaración de la sierva de Dios, de Elena White, y como adventistas del séptimo día, apreciados maestros, quizás no sobra decirlo, creemos plenamente en la inspiración de Dios a través de los escritos de Elena White. Es la inspiración, a ver, como ella misma lo dice, ¿no? Es ese mensaje, esa luz menor que nos ayuda a comprender un poco más, mejor la luz mayor que la palabra de Dios. Y ella dice en Joyas de los Testimonios, tomo 2, en el capítulo 6, lo siguiente, precisamente lo que el pastor Daniel estaba mencionando. Se le comunicó a Adán que la vida de un ángel no bastaba para satisfacer la deuda. La ley de Jehová, el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, eran tan sagrados como el mismo Dios, y por esta razón no podía Dios aceptar la vida de un ángel como sacrificio expiatorio de su transgresión. Para Dios era su ley más importante que los santos ángeles que rodean su trono. El Padre no podía abolir ni alterar un solo precepto de su ley para aceptar al hombre en su caída condición. Por eso dice, pero el Hijo de Dios, que mancomunadamente con el Padre había creado al hombre, podía hacer por el hombre una expiación agradable a Dios, dando su vida en sacrificio y soportando las iras de su Padre. Aquí claramente nos está mencionando que es necesario, en medio de las circunstancias, que el propio Dios fuera a través de su Hijo quien viniera a hacer la expiación. Pero compañeros, entremos en un tema muy importante que la lección nos traía, y es esa palabra, porque cuando leímos en el principio del verbo, el logos, ¿no? ¿Cómo entendió Juan, Pastor Anderson, la palabra logos? Y tenemos quizás que hablar un poquito de la filosofía platónica para entender un poquito el concepto de lo que se manejaba en ese tiempo, ¿no? Es importante entender algo. Juan no está argumentando ni está entrando en un debate de que Jesús es Dios. Juan da por sentado que Jesús es Dios. Okay. O sea, lo mismo que Génesis 1, no dice Dios existió y luego creó, no.
y Dios creó los cielos y la tierra. Lo mismo Juan. Entonces acá hay algo interesante porque Juan fue escrito especialmente, había una problemática allí. ¿Y cuál era esa problemática? La problemática fue escrito especialmente para griegos el libro de Juan en forma primaria. Y la problemática es que ellos no podían entender que Dios se hiciera carne y venir aquí. Claro. Entonces, claro, como ya estaban un poco condicionados por la mentalidad platónica, sí, y de todos los filósofos de su época, la palabra logos ellos la utilizaban con un sentido muy abstracto y en un sentido como que tiene varias connotaciones y tiene muy varias etéreo, cosas, ¿no? Sí. Un asunto. Pero Juan dice, no, él es el logos. Okay. Para los griegos la palabra logos era muy importante. Y cuando él dice, no, es que él es la palabra. Y por él se hizo todo lo que existe. Claro, cuando ellos empezaron a leer, uy, ¿cómo así? Este es el logos malinterpretado por Platón, porque los historiadores dicen que muchos se convirtieron con los escritos de Juan. Qué importante eso, qué importante, gracias pastor. Pero vamos entonces a ir aterrizando más en los aspectos de la lección, pastor Daniel, cuando nos habla acerca de la encarnación, porque ese logos dice, Juan 1.14, voy a leerlo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Para mí eso es un texto fundamental de explicar este sábado en la lección. Pastor, ¿cómo fue la encarnación de Cristo? Bueno, es interesante resaltar, pastor, de que aunque Jesús era Dios, viene la obra maestra, por así decirlo, el Espíritu Santo, podría resaltarlo de esa manera, de poder unificar la parte divina con la parte humana. Jesús no fue 50 y 50%, Jesús fue 100% divino y 100% humano. Y esa obra fue gracias al Espíritu Santo, quien la gestó en María, la esposa de José, que la conocemos en nuestro lenguaje como María, la madre de Jesús. Pero fue la obra del Espíritu Santo encarnar, hacer 100% Dios, 100% humano y encarnarlo allí en el Salvador, en Cristo Jesús. Bien. Eso nosotros hoy en día lo escuchamos, pero eso es un misterio, ¿cierto? Es decir, en escucharlo está bien y lo entendemos, pero eso es un misterio que el Espíritu Santo penetre en una mujer y que no había conocido varón, ¿no? Que no había conocido varón y nazca un ser. Podemos decir definitivamente, compañeros y hermanos, que la naturaleza de Cristo es totalmente diferente a cualquier naturaleza de cualquier ser, porque Él no fue creado, ¿no? 100% Dios, 100% hombre. Entonces, de esa manera la encarnación tiene un papel fundamental. Y en ese misterio, perdón, pastor Daniel, y en ese misterio hay algo importante. En la pregunta dice, ¿por qué es tan trascendental para nuestra salvación? Sí. Porque solo alguien quien entendiera lo que pasa a un ser humano puede juzgar y salvar al ser humano. Claro. Por eso cuando Jesús vino aquí, pasó necesidades, perdió a seres queridos, sufrió hambre, fue vituperiado, fue golpeado, fue humillado. Es importante entender que eso también lo iba a capacitar para ser un Dios justo, porque pues imagínense, sin saber lo que pasamos, ¿cómo iba a juzgar? Claro. Es importante el proceso. Eso es fundamental, imagínense, y es importante, mis hermanos, que lo enfaticemos. Llega el momento en que cualquiera de nosotros puede decir, es que estoy pasando por una situación que nadie me comprende. Es posible que nadie humanamente te comprenda, pero hay un Dios que sí lo comprende, porque vivió absolutamente todo. Eso es la encarnación. Habitó entre nosotros, eso es fundamental. Pastor Daniel, pero resulta que la escritura y el tema de Juan aquí, lo que estamos estudiando, nos muestra que el pueblo judío siempre ha sido o fue el escogido especialmente por Dios para ser su pueblo especial. Le tengo una pregunta, no sé, especial, y es, ¿ellos tenían alguna ventaja en el proceso de la salvación? ¿Tenían una ventaja de salvación con respecto a los gentiles? Y déjeme terminarle la pregunta diciéndole, ¿será que hoy en día los adventistas del séptimo día también tenemos alguna ventaja con respecto a las personas que no lo son? ¿Usted qué opina de eso, Pastor Daniel? Bueno, pastor, yo quiero hablar desde mi experiencia personal. Okay. Tuve el honor de nacer en un hogar adventista. Qué bueno. ¿Sí? Sí.
Pero llega un punto en la vida del ser humano, llega un momento en mi vida en la cual yo tuve que hacer todo el proceso como cualquier ser humano. Reconocer que soy un pecador, reconocer que necesito un Salvador y aceptar a Jesús como Salvador. Ahora, si hay un privilegio, sí. Para el pueblo judío, pues era la nación escogida, como lo mencionaste, y allí estaba la luz. Pero lo triste es que ellos no quisieron hacer provecho de esa luz que estaba entre ellos y desecharon ese privilegio. No la valoraron. No valoraron el honor de ser la luz del mundo, de tener la luz. Lo mismo ocurre con el adventismo hoy en día, pastor. Nosotros tenemos un mensaje perfecto, completo, muy completo, pero no la valoramos, no la valoramos. Entonces, en cuanto a ventajas, sí hay ventajas con relación al mundo, sí, porque tenemos ese mensaje sobre nosotros, pero si no la valoramos, no significa nada. Claro, es decir, la luz está allí. Ahora, el proceso de salvación de un ser humano, tal como lo dijo el Señor, tanto el judío como el gentil, pues es bienvenido a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador personal y ser salvo, no hay diferencia para ninguno. Pero sí hay una, digámoslo así, el hecho de nacer dentro del pueblo de Dios, pues nacemos con la luz del Evangelio y eso nos debe de dar a nosotros yo diría que más bien la responsabilidad de vivir a la altura de esa luz. Así ¿no? es. De vivir a la altura de esa luz. Sin embargo, me gustó mucho lo que el pastor Daniel lo mencionó, porque el proceso, tanto para una persona que está por fuera o el que nace en un hogar adventista, es el mismo. Tiene que en algún momento abrirle su corazón a Dios y aceptarlo como su Señor y Salvador personal. Pastor, pero vamos a ir enfocándonos ahora en otro aspecto que traía la lección, Pastor Anderson, y es ¿qué es creer finalmente en Jesús? Para Juan, ¿qué es creer en Cristo? Exactamente. Bueno, el texto en griego toca un término que es el término pisteos, ¿no? La lección lo traía así, 98 veces utilizado, ¿no? Que significa creer, tener fe y confiar. Okay. En el Evangelio de Juan, creer significa confiar. En pocas palabras lo traduzco así: no solo es creer en Dios, sino creerle a Dios. Okay. Sí, eso es creer, creerle. Ah, él dijo esto, yo lo hago. Él me dijo esto, yo lo hago. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. Nosotros todos los días ejercemos fe con extraños, según este término. Por ejemplo, sí. Yo hoy que venía en un auto, yo no conocía al conductor, pero confiaba de que me iba a traer con bien a la asociación. Claro. Estoy ejerciendo fe con un desconocido, sí. Porque estoy confiando, no lo conozco. A veces me pregunto por qué nos cuesta tanto a nosotros confiar tanto en Dios sabiendo que decimos conocerle. Entonces ese término que Juan enfatiza es decir, venga, creer en Dios no es solo creerle teóricamente, ay, tan bonito que habla, no, es creerle a todo lo que él dice. Sí, es como pastor, como la persona no solamente tiene que asimilar la doctrina, sino que tiene que vivirla, vivir a la altura de la doctrina, es un estilo de vida. Por eso, definitivamente, cuando el Señor dice en Mateo capítulo 7, ¿no? El versículo 21, dice, es que no todo aquel que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, ¿no? Eso, pastor, encontré algo interesante, aunque no lo presenta la lección, me gustó mucho. Sí, Señor. Y es que en Hebreos capítulo 11, el capítulo que habla mucho de la fe, utiliza el mismo vocablo, la misma raíz pistis, pero también se utiliza a obediencia. A obediencia. O sea, ese vocablo puede traducir fe, como también puede traducir obediencia. Por eso en el versículo 6 dice que sin fe, podría traducirse sin obediencia también, es imposible agradar a Dios. Bueno, y ahí relata todo el capítulo, no es el tema, pero quiero abrir un paréntesis para acuñarlo allí. De manera especial, obediencia está asociado con fe. Con fe. Si no hay obediencia, no puede haber fe. No existe fe. Puede existir otra cosa, pero no fe. Ok, muy bien, compañeros. Ya hemos entonces, apreciados hermanos, abarcado un punto fundamental que debe ser tocado este sábado en la lección en la iglesia, que es realmente creer en Jesús. Pero vayamos un poquito más allá. Hay una oración preciosa, yo diría de las más lindas que el Señor dejó en su palabra, pronunciada por sus propios labios,
Pastor Anderson, la oración se llama o se conoce como la oración sacerdotal, oración del Evangelio de Juan capítulo 17, ¿no? Cuando él le dice al Señor, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es la glorificación de Jesús? ¿Qué es glorificar al Señor? ¿Cómo lo entendemos, pastor? Bueno, viene del término gloria, ¿no? Exaltación. Eso era lo que recibía Jesús antes de venir a la tierra. Okay. Cuando usted lee Historia de la Redención se dará cuenta que la gloria que recibió Jesús fue una de las cosas que motivó al diablo a rebelarse. Sí, claro. Cuando Dios le dice, este es mi hijo amado, adórenlo, y dice que Satanás se arrodilló también, dobló las rodillas pero no el corazón. Entonces una de las cosas que Satanás atacó de Jesús fue su glorificación. Okay. Entonces acá hay algo interesante porque Filipenses 2:9 dice el apóstol Pablo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, sí, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, esa expresión de Jesús pidiendo que el Padre lo glorifique, yo lo pongo en palabras castizas desde mi comprensión bíblica, y lo pongo más para que lo podamos entender, es que Jesús le está diciendo en el contexto, mira, ya mi tiempo se está terminando, yo anhelo volver de donde vine. Qué bueno, qué bueno. Ese es como lo entiendo. Sí, y así es precisamente, pero pastor, la cruz de Cristo también le generó gloria a él. Ese es un tema que la lección traía y a mí me llamó la atención. ¿Cómo la cruz, siendo un elemento de tortura, puede generarle gloria a Cristo? Bueno, pastor, es bien interesante y quiero ir un poquito más allá. Okay. Y es que no solamente Jesús muere por la humanidad, sino que también todos los seres creados que no cayeron en pecado estaban allí atentos, los ángeles. Éramos un espectáculo al mundo, ¿no? Al universo, al universo entero. Sí. Y fue allí en la cruz donde se demostró, se manifestó el amor, la misericordia de Dios a través de Jesús. Así es. Fue allí en la cruz donde se demostró la grandeza del mismo Jesús, de morir, y no morir solamente por el ser humano, porque eso lo presenció todo el universo, todas las galaxias lo presenciaron. Y de manera en particular, pastor, quisiera resaltar aquellos hechos, últimos momentos de la cruz de Jesús. Los evangelios narran de que hubo una oscuridad, pero el deseo de toda la gente enfatiza de manera puntual de que esa oscuridad no fue un simple eclipse, un oscurecimiento, fue que el sol se negó a ver al Creador morir. Eso es impresionante. O sea, la misma naturaleza, la misma creación sintió la muerte del gran Dios, de su creador, del creador. Claro. Y los ángeles, todo. Entonces sí, en la cruz es un momento de gran gloria para Jesús. Con razón, pastor y hermanos, Juan capítulo 12, el versículo 32 menciona de la siguiente manera: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Oiga, el poder de atracción de la cruz. Por eso, qué precioso el himno, ¿no? Recuerdo en este momento, oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Hermanos, definitivamente hay que exaltar la cruz de Jesús porque ahí se fraguó nuestra salvación. Ahí está, ¿no? Fuera de cámara le comentaba al pastor Perdomo el día de ayer el video que vi de una niña, ¿no? Que empezó a llorar, unos 6 años, pastor Daniel. Vio una imagen de un Jesús crucificado llevando su cruz. Y la niña se conmovió tanto que fue a ayudarle. Sí. A una estatua, a pero una estatua, sí. creyendo que era alguien que necesitaba ayuda. Y yo decía, wow, el poder atrayente de la cruz que atrae hasta a un niño, lo conmueve. Y le preguntaban a la niña llorando, ¿por qué le está ayudando a ese hombre a cargar esa cruz? Ay, porque siento mucho pesar por lo que está viviendo. Decía la niña. Se conmovió, ¿no? Es tremendo, algo impresionante. El camino a Cristo dice algo que es muy especial con relación a esto. Dice que Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que muere por los pecados del mundo. Y cuando Cristo sea revelado al pecador como ese Salvador que muere por los pecados del mundo, entonces va a ser atraído a Jesús, al Cordero. Eso es hermoso. Vamos cerrando la lección, el tiempo vuela,
Y quisiera, Pastor Anderson, un texto de la lección de esta semana que usted diga, es importantísimo que los maestros no pasen sin estudiarlo de una manera muy puntual. Es importante enfatizar, hermanos queridos, algo, y es Juan 1:14. Okay. Desde mi cosmovisión es importante por la sencilla razón de que esto ya estaba profetizado por el Señor desde el comienzo de la Biblia. Éxodo 25:8, Dios dijo, me harán un santuario y yo moraré en medio de ustedes. Y Apocalipsis 21:2 y 3, si no estoy mal, dice, y ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios y moraré con ellos para siempre. Es decir, Dios siempre ha tenido un sueño y es vivir con su pueblo. El Dios verdadero en el cual ustedes y yo creemos, viene a su pueblo, toma la iniciativa de venir a su pueblo. Por eso para mí Juan 1:14 es un texto maravilloso. Muy bien, Pastor, ¿y el suyo? Pastor, alguien dijo que este texto era el corazón de toda la Biblia. Okay, el corazón. Que podría desaparecer toda la Biblia, pero si tan solo quedara San Juan 3:16, con eso sería suficiente para que las personas comprendieran la salvación. San Juan 3:16, creo que tú lo conoces, hermano, lo sabes de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto no puede pasar por alto esta semana. Hay que tenerlo en cuenta, Pastor. Claro que sí, hay que desmenuzarlo porque es la esencia de nuestra salvación. Allí Jesús entregando su vida por todos nosotros, por su gran amor. Pastor Anderson, ¿usted cómo resumiría de una manera muy puntual la lección? ¿Cuál es el punto central de la lección para que nuestros maestros puedan decir, en esto nos enfocamos esta semana? Jesús es Dios, esa es mi frase. Jesús es Dios. Juan 1 presenta a Jesús como Dios. Okay. Creo yo que es importante entender eso porque Juan muestra más la divinidad de Jesús que su humanidad, por eso Juan enfatiza Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pastor Daniel, ¿cómo lo mencionaría usted? Bueno, tenían una frase, aceptar a Jesús como Dios y Salvador. Aceptar a Jesús como Dios y Salvador. Es necesario resumir la lección en esa frase, como dijo el pastor. Jesús es Dios, resaltar la divinidad de Jesús y también como Salvador personal. Gracias, Pastor Daniel, Pastor Anderson, muy amables, gracias. Apreciados hermanos, la historia de fondo, el prólogo, y enfaticemos, exaltemos la divinidad de Cristo y todo lo que alrededor hemos mostrado, que es creer en Jesús y cómo se le puede seguir y vivir de acuerdo con su voluntad. Ese ha sido el repaso de la lección, de esta lección número 3, aquí en este su programa Estudiando para Compartir. Para todos, de verdad, un abrazo muy cordial. Gracias por no solamente escuchar este mensaje, sino por favor, compártalo, reenvíen esta lección para que muchos más hermanos e iglesias sean beneficiados. Dios les bendiga, un abrazo para todos y nos veremos la próxima semana. Dios les guarde.